Ahora vamos a leer del Nuevo Testamento. Encontrarán una copia del Evangelio de Lucas frente a ustedes. Vamos a estudiar esta noche el capítulo 19, los primeros 27 versículos. Hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas desde Navidad. ¿Puedo explicarles? Estoy tomando aquellas partes del Evangelio de Lucas que no están ni en Mateo ni en Marcos, porque hemos estudiado Marcos en otra ocasión y estudiaremos Mateo sin duda en el futuro. Y me gustaría llegar a la historia de Pascua para Pascua. Así que estoy seleccionando aquellas partes de Lucas que son peculiares de este Evangelio y nos dan el sabor particular de este tercer relato de la vida de nuestro Señor. Capítulo 19, y han escuchado esta primera historia tan a menudo que debo orar para que Dios se las dé como nueva esta noche. Jesús se fue a Jericó y estaba de paso. Había allí un jefe de recaudadores de impuestos llamado Zaqueo, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero era un hombre pequeño y no podía ver a Jesús por la multitud. Así que él se adelantó a la multitud y se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús que iría por ese camino. Cuando Jesús llegó hacia el lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: «Apúrate, Zaqueo, baja, porque debo quedarme en tu casa hoy». Zaqueo se apresuró a bajar y lo recibió con gran alegría. Toda la gente que lo vio comenzó a quejarse. «Este hombre ha ido como invitado a la casa de un pecador». Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: «Escucha, Señor, daré la mitad de mis pertenencias a los pobres. Y si he engañado a alguien, se lo devolveré el cuádruple». Jesús le dijo: «La salvación ha llegado hoy a esta casa. Este hombre también es descendiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos». Mientras la gente escuchaba esto, Jesús continuó y les contó una parábola. Ya estaba casi en Jerusalén y supusieron que el reino de Dios estaba a punto de aparecer. Así que dijo: había un noble que fue a un país lejano para ser hecho rey, y luego regresó a casa. Antes de irse, llamó a sus 10 sirvientes y les dio a cada uno una moneda de oro, y les dijo: «Vean lo que pueden ganar con esto mientras me voy». Sus compatriotas lo odiaban y enviaron mensajeros tras él para decir: «No queremos que este hombre sea nuestro rey». El noble fue hecho rey y vino de regreso. Mandó a sus sirvientes, a quienes les había dado el dinero, que se presentaran ante él para saber cuánto habían ganado. El primero vino y dijo: «Señor, he ganado 10 monedas de oro con la que me diste». «Bien hecho», dijo, «eres un buen sirviente. Ya que eres fiel en lo poco, te pondré a cargo de 10 ciudades». Vino el segundo sirviente y le dijo: «Señor, he ganado 5 monedas de oro con la que me diste». A este dijo: «Serás encargado de 5 ciudades». Vino otro sirviente y le dijo: «Señor, aquí está tu moneda de oro. La tenía escondida en un pañuelo. Te tuve miedo porque eres un hombre duro. Tomas lo que no es tuyo y cosechas lo que no plantaste». Le dijo: «Tú, mal siervo, voy a usar tus propias palabras para condenarte. Tú sabes que soy un hombre duro, tomando lo que no es mío y cosechando lo que no he plantado. Bien, entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Entonces yo lo habría recibido con intereses cuando volviera. Quítenle la moneda de oro, dénsela al sirviente que tiene 10 monedas». «Les digo», le respondió, «que a todo aquel que tiene más, aún más se le dará. Pero al que no tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Ahora a estos mis enemigos, que no querían que yo fuera su rey, traedlos aquí y matadlos delante de mí». Una de las sugerencias más aterradoras que se ha hecho en los últimos años es la idea de que cuando los bebés nazcan, se tatúen en la planta de sus pies con un número que luego será su número computarizado a lo largo de la vida y hasta la muerte, para que una supercomputadora pueda tener encerrados dentro de ella todos los detalles de toda una vida.
Fecha de nacimiento, peso al nacer, crecimiento, registro educativo, antecedentes penales, registro de empleo, seguro, servicio de salud. Todo justo hasta el día de su muerte. Puedo ver que esto sucederá en los próximos 10 años. Y estamos siendo encerrados en registros que nos seguirán. Y hay una reacción en contra de esto. Los estudiantes están irrumpiendo los archivos de las universidades y quemando los registros. Ni siquiera no quieren su archivo guardado, no quieren que su pasado los alcance. No quieren pasar por la vida con un montón de detalles de lo que han sido y hecho. Para que cualquier empleador pueda buscar los registros y saber toda la historia solo así. ¿Les gustaría que tuviéramos sus informes escolares colgados en el salón de juegos para que otros los lean? Ciertamente no me gustaría que los míos se pusieran allí. Las escrituras eran mi asignatura más baja. Y había un informe muy desagradable que incluía una factura financiera para mi padre. Y no les voy a decir para qué fue eso. Pero les digo muy solemnemente, en el nombre del Señor, que en algún lugar del universo hay un registro de todo lo que has hecho y dicho, y pensado y sentido, y que un día ese registro te alcanzará. Es inevitable, incluso si los seres humanos olvidan lo que han hecho, e incluso si tú olvidas lo que has hecho, de hecho nunca lo haces, los científicos nos dicen que la memoria humana contiene todo lo que has hecho, cada experiencia que has tenido, y aunque es posible que no puedas recordarlo fácilmente, y aunque es posible que no puedas encontrar el rostro correcto cuando buscas un nombre, estás ahí, está indexado, todo está archivado e incluso tu propia memoria contiene toda tu vida. Y un día Dios abrirá el gabinete de tu memoria y todo estará allí. Me dicen que los hombres que se ahogan pueden tener una experiencia como esta. Algunos lo han hecho ciertamente cuando enfrentan la muerte y la miraron de frente a la cara, han recordado todo esto, aquello y lo otro. Recuerden que les conté el domingo pasado sobre el moribundo que recordó en su lecho de muerte que de niño había dado la vuelta a la señal en el cruce de caminos fuera de su pueblo. Y ahora en su lecho de muerte estaba preocupado por todos aquellos a los que había engañado y a todos aquellos a los que había causado dificultades con ese simple acto que hizo un niño que escapó de la escuela. El tema esta noche es el juicio. Y hay muchas preguntas que queremos hacer. Si hay un tema en la Biblia que no nos gusta por naturaleza, es el tema del día del juicio. El pensamiento de que un día nuestro pasado nos va a alcanzar. Es tan detestable para nosotros que encontraremos alguna razón para negarlo. Una de las razones más populares es que no hay nada después de la muerte. No te preocupes. Si te sales con la tuya hasta el día de tu muerte, eso es todo. Esos son luces para ti y la cortina cae para ti y nunca tendrás que enfrentarte a tu pasado, porque estás muerto, estás fuera de ti. Te has escapado. Eso no es cierto, porque ningún hombre deja de existir cuando muere. Entonces hay otra idea común que la gente me sigue diciendo cuando hablo sobre el cielo o el infierno. Dicen, bueno, yo creo que haces tu propio cielo o infierno aquí. ¿Han escuchado a la gente decir eso? Por supuesto que se aleja mucho de la enseñanza bíblica, créanme. Nadie ha probado el infierno aquí, excepto Jesús. La peor experiencia de la vida todavía no se puede comparar con el infierno, porque ningún hombre en la tierra está tan separado de la influencia de Dios como para probar el infierno. De la misma manera, gracias a Dios, la mejor experiencia en la tierra todavía no es nada en comparación con el cielo. Creo que sería una noticia terrible que lo que tenemos aquí abajo es el cielo y el infierno. Yo quiero algo mejor que esto. ¿Ustedes? Esto es lo que hizo que el astrónomo llamado Fred Hoyle dijera que no quería vivir más de 300 años, porque sintió que solo podía disfrutar durante ese periodo de tiempo las experiencias que significaban mucho para él en este mundo. Bueno, por supuesto, ¿quién quiere vivir eternamente si lo mejor que conocemos es todo lo que hay aquí? Es cuando has probado solo un pedacito del cielo que quieres vivir para siempre. Así que hay otros que dicen, bueno, Dios es un viejo muy tolerante, no te va a juzgar, nunca te condenará, es muy amable y puedes pasar por eso. Y todas estas cosas dicen, ningún juicio, no hay juicio. Pero cuando leo mi Biblia, hay ciertas cosas que dicen tan claramente que o tengo que estar de acuerdo con ellas o quemar mi Biblia. Una es que el juicio es futuro. No lo es ahora, es futuro. Y Dios ya ha puesto una cruz en la fecha de su calendario en que será.
Un segundo hecho que está absolutamente claro es que el mismo Dios ha delegado la tarea de juzgarnos a un ser humano, llamado Jesús. No sé si los consuela eso o no. Personalmente a mí no. Sé que siendo humano, conoce nuestras circunstancias y las entenderá. Pero sé que nadie tuvo una visión tan devastadora de la naturaleza humana como Jesús. Y cuando te miraba veía todo. Así que hay muchos hechos sobre el juicio que la Biblia dice claramente. Pero la pregunta que quiero tratar esta noche es una que me hacen con frecuencia y es esta. Principalmente una pregunta que hacen los cristianos, y es, ¿los cristianos tendrán que enfrentar el juicio de Cristo o no? La gente está confundida porque la Biblia en este punto parece hablar a dos voces. Por un lado hay ciertos textos que dicen, ya hemos pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que los que han recibido a Cristo no vendrán a juicio. Bueno, ese tipo de texto que pones a un lado y dices, genial, no hay juicio para mí ahora, soy cristiano. He aceptado a Cristo como Salvador y el juicio está detrás de mí. Y luego pasas las páginas del Nuevo Testamento y encuentras a Pablo diciendo a los cristianos en Corinto, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según las cosas hechas en el cuerpo. En otras palabras, en esta vida. Este tipo de textos van en la otra escala y por lo tanto los cristianos a veces están perplejos. ¿Entran los cristianos en el juicio o no? ¿Nos salva Cristo de ese día del juicio final o no? Y es una pregunta muy importante. Déjenme comenzar dándoles las dos respuestas extremas que se han dado. Por un lado están aquellos que dicen, una vez salvo, siempre serás salvo, y por lo tanto no entrarás en ningún juicio, y por implicación, no importa lo que hagas después de haber sido salvo, no afectará el hecho de que has escapado del juicio del Señor. Ahora, eso es un punto de vista. Debo decir honestamente que no creo que sea toda la verdad. Es una verdad a medias. En el otro extremo, he conocido a aquellos que afirman tener la verdad del cristianismo, que dicen que todo lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz fue darte una segunda oportunidad. No hay ninguna garantía en su muerte de que escaparás del juicio. Todo lo que ha hecho es borrar el pasado. De ahora en adelante tienes una segunda oportunidad. Estás solo, debes seguir adelante y si vives bien de ahora en adelante, escaparás del juicio final. Ahora, eso también creo que es una verdad a medias. Y según entiendo el Nuevo Testamento, la verdad está justo en el medio entre esos dos. Y toma las dos verdades a medias y las juntas y lo hace a esta manera. Como yo entiendo, la palabra de Dios dice esto. En lo que respecta al juicio del pecado, si eres cristiano, ese juicio está detrás de ti. Y no entrarás en él y no debes temerlo. Pero también hay un juicio de servicio y de cómo has vivido después de ser salvo. Y en ese juicio, ciertamente, estarás como cristiano. El primer juicio es un juicio con propósito de castigo y para el cristiano se ha terminado. El segundo juicio es un juicio de recompensa y ese para el cristiano aún está por venir. El primer juicio es decidir si la gente va al cielo o al infierno. El segundo juicio es para decidir cuál será su posición en el cielo. Ahora quiero ampliar esto señalándoles las dos historias que estamos estudiando esta noche. La historia de Zaqueo es la historia de un hombre a quien la salvación vino. Y vino tan maravillosamente, vino a raudales en su vida, de tal manera que estoy tan seguro como estoy aquí de que me voy a encontrar con Zaqueo en el cielo. Estoy absolutamente seguro de que para Zaqueo el juicio de su pecado quedó detrás de él y que fue libre de enfrentar el futuro sin miedo. Y la segunda historia
es la historia de un rey que les dio a sus sirvientes un trabajo que hacer. Y cuando el rey regresó, colocó a esos sirvientes en diferentes posiciones en su reino, de acuerdo con su fidelidad hacia él durante su ausencia. Y entonces esas dos historias juntan los dos lados del juicio. Veamos primero la historia de Zaqueo. Algunos de ustedes recordarán el pasado mes de mayo, sentados en el autobús de Jericó, se les mostró un árbol. Ciertamente no era el árbol, pero saben cómo son los guías y recuerdan haber visto ese árbol al lado del camino. Y recuerdan a nuestro pequeño guía árabe cantando una versión muy confusa de Zaqueo era un hombre muy pequeño y un hombre muy pequeño era él. Todos estallamos en carcajadas. No deberíamos haberlo hecho, pero creo que la cantamos más tarde, no estoy seguro. Pero estaba el pueblo de Jericó. Hasta el día de hoy es un pueblo encantador, con árboles y flores. Debe su prosperidad a un manantial de agua que es mencionado en el Antiguo Testamento, en el que pueden ver ustedes mismos hoy. Y allí está, en ese profundo valle con riscos, el Valle del Jordán, y el agua lo ha convertido en un jardín. Era una ciudad muy rica, y además, situada como estaba en el camino de Transjordania, era el puesto de aduanas e impuestos para la entrada al país. Y por lo tanto era un lugar donde un recaudador de impuestos realmente podía hacer una fortuna. Y el recaudador jefe era un hombre pequeño, con un gran saldo bancario, y es ese hombre del que vamos a hablar. No es un hombre que les gustaría tener alrededor. No un hombre al que se le ocurriría invitar a casa para almorzar el domingo. No un hombre que fuera muy popular. Un hombrecito autoafirmativo que había hecho su dinero a costa de perder a todos sus amigos. Un hombre que se había vendido a las fuerzas enemigas ocupantes. Un hombre que había estado estafando a sus compatriotas. Un hombre que realmente había explotado la situación para su propio bien. Un hombre que no tenía principios morales. Un hombre que realmente era un mal hombre. Sin embargo, ese es el hombre que yo espero ver en el cielo. ¿Cómo sucedió? Vamos a ver esta historia ahora. He tratado de preguntarles qué fue lo que inició a Zaqueo en su búsqueda de la verdad y la realidad. ¿Por qué quería ver a Jesús? Ahora no lo sé, voy a especular, pero la única respuesta que se me ocurre es el recuerdo de una madre y un padre piadosos. La razón por la que digo esto es el nombre que le dieron a su niño pequeño. Sea lo que sea que el niño se convirtiera, el nombre que le das es porque esperas que ese nombre le encaje y asuma su carácter. ¿Y saben lo que significa Zaqueo? Significa un buen chico. Un buen chico. Significa el justo, el hombre recto, la persona recta y honesta. ¿Te imaginas a los padres cuando tuvieron este pequeño bebé y dijeran, vamos a llamarlo un buen chico? Lex, el ministro metodista que estuvo en Londres por muchos años, cuenta cómo un día llegaron dos cockneys, dos londinenses con su hijo, un niñito, y le pidieron que bautizaran al niño. Y cuando dijo, nombren al niño, en el servicio los padres dijeron, genio. Él dijo, ¿perdón? Genio, dijeron. Y le susurró, ¿no pueden pensar en otro nombre? Eso realmente será una desventaja para él toda su vida. Es gracioso ser llamado genio. Este hombre de Londres le dijo, llámalo genio. Quiero darle algo con lo que estar a la altura. ¿Se imaginan tener que vivir con ese nombre? Saben que nuestro gerente de banco, mientras construíamos este edificio, era el señor Julio César. ¿Qué nombre para vivir? Zaqueo, buen hombre. Es gracioso tener que vivir con ese nombre, especialmente en vista de su carrera, en el crimen. Zaqueo. Y creo que sus padres habían plantado tan profundamente en su corazón un deseo de ser correcto, un deseo de ser bueno, que cuando llegó la oportunidad la aprovechó. Y los acordes que estaban rotos comenzaron a vibrar una vez más. Eso es especulación y dejaremos que la especulación regrese a las escrituras y ver lo que sucedió. Quiero preguntar por qué este hombre cambió tanto. Es un cambio total. Es una conversación muy dramática. Alguien dijo que se convirtió antes de que sus pies tocasen el suelo. Mientras bajaba apresuradamente de ese árbol, algo sucedió en este hombre que cambió su perspectiva total, y su carácter y su personalidad y su forma de vida. Así. ¿Cómo pudo suceder?
Veamos cómo la salvación fue acogida en la casa de este hombre malo y solitario. Creo que había dos secretos. Uno era que estaba absolutamente decidido en llegar a Jesús. Y les digo que cualquier hombre que esté decidido a llegar a Jesús así verá que su vida cambiará. Aquí había un hombre que tenía todo lo que quería porque tenía una mente de una sola pista y a lo largo de su carrera había hecho su trabajo para obtener lo que quería y había llegado a la cima de su profesión, justo como Edward Heath decidió a la edad de 17 años que sería el primer ministro de Inglaterra e hizo todo lo posible por eso. Así Zaqueo hizo lo mismo. Subió a la copa de su árbol. Era un hombre que cuando se decidió a hacer algo lo hacía. Gracias a Dios por los hombres así, especialmente incluso los hombres que lo han hecho todo en la forma equivocada y se esforzaron por una mala vida. Cuando se vuelven cristianos realmente se esfuerzan por la buena vida. Y este hombre estaba absolutamente decidido a salir adelante y no dejaría que nadie se interpusiera entre él y Jesús. Ese es el secreto. El primer secreto de la verdadera salvación de este hombre. Una de las cosas que sucede tan a menudo cuando alguien se interesa en Jesús es que permite que otra persona se interponga entre él y Jesús. A veces miras a la iglesia y en lugar de estar decididos a averiguar cómo es Jesús, miran cómo es la iglesia y dicen, bueno, miran a fulano y entonces son cristianos, déjenlos trepar a un árbol y mirar a Jesús. Y algunas personas dicen, bueno, me interesa Jesús pero me he enamorado y tengo un novio o novia. Y ese amigo se interpone entre ellos y Jesús y pierden interés. Es tan fácil dejar que la gente se interponga entre tú y Jesús, pero Zaqueo dijo, no, nadie se interpondrá entre Jesús y yo. Estoy realmente decidido a averiguar cómo es realmente. Y un hombre tan determinado como ese se salvará. Así que trepó al árbol, corrió delante de la multitud. Una morera tiene un tronco corto y recto y muchas ramas horizontales que salen. Es un árbol bastante fácil de trepar, pero el hombre parecía un tonto, ridículo, mírenlo. ¿Quién es ese trepando ese árbol? Es Zaqueo. ¿Pueden imaginarlo? Pero está tan decidido que ni siquiera le importa parecer un tonto. Y saben, acabo de escribir esta tarde las sorpresas que Zaqueo recibió en este punto cuando trepó al árbol. Y escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sorpresas que recibió acerca de Jesús. Si están tomando notas, anótenlas porque podrían llevarle a ustedes las mismas sorpresas. Sorpresa número 1, Jesús lo notó. Creo que estaba bien escondido en las ramas. Jesús lo notó. Y saben, eso podría pasarle a alguien en esta congregación. Pueden pensar que eres uno de la multitud, puedes pensar que eres discreto, pero Jesús podría notarte a ti. En segundo lugar, se sorprendió de que Jesús se dirigiera a él, hablase con él. En tercer lugar, Jesús estaba sorprendido, Zaqueo estaba sorprendido, quiero decir, de que Jesús lo conociera. Nunca se habían conocido. Y supongo que la sorpresa más grande que obtienes cuando aceptas a Jesús es que has venido a alguien que conoce tu interior y exterior. La cuarta sorpresa, Jesús lo llamó. Nadie más quería tener en cuenta nada que ver con él, pero Jesús lo llamó. Quinta sorpresa, Jesús lo aceptó como era. No puso ninguna condición. No dijo, Zaqueo, si prometes cambiar tu forma de vida, vendré a tu casa. Lo aceptó tal y como era. Quinta, quiero decir, sexta sorpresa, Jesús se hizo amigo de él. Se hizo amigo. Vamos, comamos juntos. Y la séptima sorpresa, la más perturbadora de todas, Jesús lo prefirió a todos los demás. Porque cuando Jesús entró a esa casa, perdió la amistad de toda esa multitud. Esto de haber tocado a Zaqueo a un nivel muy profundo. Que este Jesús, ¿cómo había oído hablar de él? Tal vez escuchó sobre Mateo y su conversión, otro recaudador de impuestos. Tal vez parte del personal de Zaqueo había estado siguiendo a Jesús y habían sido cambiados. Y ahora aquí de repente, todas estas sorpresas revierten totalmente su vida. Y como digo, creo que se convirtió antes de tocar el suelo. La segunda cosa sobre Zaqueo que significó que se salvó fue esta. La primera cosa fue su determinación. Se adelantó y la segunda cosa fue su expedición. Se apresuró. Créanme, no siempre puedes venir a Jesús. No puedes decidir cuándo vienes a Jesús. No puedes decir el próximo domingo estaré convertido. Si lo hacen, les garantizo que el próximo domingo no tendrás ganas de convertirte. Solo puedes venir cuando te llaman.
Lo creo, por eso es que puedes predicar el Evangelio a una multitud. Porque habrá algunos que vendrán y algunos que no. Creo que no tienes una oportunidad a lo largo de la vida. Creo que hay momentos en los que el Señor viene de una manera real y dice, quiero entrar en tu casa hoy. Quiero entrar en tu vida. Puede haber más de una de esas oportunidades, pero no creas que vendrán regularmente, o con la frecuencia que desees. O que puede haber una oportunidad justo cuando al final de tu vida quieras venir, si escuchas la llamada del Señor. Ese es el momento para aprovechar. Recuerdo que vino un ingeniero escocés a verme una vez, no hace muchos años, y dijo, pastor, hace años que en la guerra yo estaba en medio de una batalla y dijo, estaba en peligro de perder la vida. Y dije, Dios, si me sacas de esto, soy tuyo por el resto de mi vida. Solo llévame de vuelta con mi esposa e hijos y puedes tenerme. Había tenido una educación cristiana, sabía lo que era seguir al Señor e hizo una promesa. Y el Señor le salvó la vida en esa batalla y él regresó y olvidó esa promesa. Y durante años continuó. Y luego dijo, tengo una pregunta. Dijo, ¿puedes darle un segundo mordisco a la torta? Y yo le pude decir, creo que no estarías aquí a menos que el Señor te diera la oportunidad de un segundo bocado. Ahora te está dando otra llamada. Me dijo, bien, simplemente se fue. No dijo nada más. Pero el próximo domingo entró en la iglesia como un gato con 10 colas. Y estaba tan lleno del gozo del Señor. Pero solo 2 veces en la vida de ese hombre tuvo esa oportunidad. Cuando Dios dijo, ven, quiero entrar en tu vida. Pienso en otro hombre, conocido del que acabo de hablar, quien a la edad de 50, en sus 50 años, llegó a conocer al Señor Jesús como Salvador. Un hombre muy bueno. Lo mencioné antes. Él era el contador del aeropuerto de Londres. El contador. Sin embargo, se humilló a sí mismo a la edad de 50 años y se convirtió al cristianismo. Y poco después de eso me dio una gran suma de dinero, o me preguntó cómo debía gastarla. Dijo, hace 7 años en una iglesia no muy lejos de aquí, el Señor me llamó y me habló y le dije que no. Y él dijo, no me había llamado en otros 7 años y ahora dijo que venga. Y le dijo, me senté y calculé cuánto dinero habría tenido fuera de mí y me hubiese sacado si le hubiera dado lo que debería tener durante los 7 años y aquí está. ¿Qué debo hacer con esto? 2 veces en 7 años ese hombre había sido llamado. Les digo que los que se salvan son los que vienen cuando son llamados. Son los que se apresuran a bajar del árbol. Son los que escuchan a Jesús decir, hoy vengo a ti. Y dicen, genial. Sin demora, sin preguntas, de lo que puede significar, sin preocuparse por los cambios que seguirán. Solo Él quiere venir, me apresuro a bajar y abrir la puerta. Si pierdes esas oportunidades, no hay garantía de que vuelvan. Y si Zaqueo no se hubiera apresurado ese día, nunca habría tenido otra oportunidad, porque era el último viaje de Jesús a Jerusalén, y nunca pasaría por esa ciudad otra vez. Había venido a través de ella con frecuencia, pero esta era la última vez que iba a morir en unas pocas semanas. Y la última oportunidad de Zaqueo estaba ahí. Así que se apresuró, siguió adelante, aceptó a Cristo mientras pudo. Es de extrañar que se salvase. Cuando la salvación es bienvenida, también se resuelve y pasamos al otro lado de la salvación. Alguien dijo una vez que creía que el cristianismo era una religión personal, solo que lo deletreó como bolsa y todo. Quiere decir personal, un chiste en inglés, dando toda la bolsa. ¿Entienden? Una religión de darlo todo. Y así es como fue con Zaqueo. Tocó su corazón y mantuvo su chequera cerca de su corazón. Y si un hombre es realmente salvo, comienza a mostrarse muy rápidamente. Y se mostró en Zaqueo de 2 maneras. Prueba de que la salvación había llegado. Estas no eran cosas que estaban haciendo para ganar el camino al cielo. Estas eran cosas que estaban haciendo porque ahora iban a ir allí. Estas no fueron la causa de su salvación, fueron el efecto de su salvación. Pero se nota y se ve, y las cosas que no podrías haber persuadido Zaqueo a pensar en hacer antes, ahora las hizo gustosamente, por su propia voluntad. Jesús no le dijo que las hiciera. Jesús acaba de entrar. Te encuentras haciendo cosas muy extrañas después de que Jesús entra. Lo primero fue la beneficencia. En lugar de ser un hombre codicioso y avaro, empezó a dar.
Empezó a compartir. Empezó a pensar no en su propia riqueza, sino en la pobreza de los demás. Los pobres debían estar asombrados. No dijo, por cierto, daré a los pobres. Usó el tiempo presente. Dijo, doy, lo que significa que ya estaba escribiendo los cheques y ya lo estaba haciendo. Y lo segundo que sucedió fue la restitución. Ahora, a pesar de que te han perdonado todos tus pecados, esto puede llevarte a tratar de arreglar las cosas. Estás bien con Dios, por lo tanto deseas estar bien con los hombres. Es lo que sigue. Uno de mis amigos más queridos en la tierra es un granjero en Northumberland, un joven llamado Pedro, y recuerdo el día en que Pedro se convirtió. Fue en una pequeña capilla construida en piedra, una capilla metodista en la campiña de Northumberland. Era un servicio del club de jóvenes granjeros. Y yo estaba hablando con todos estos jóvenes granjeros y esa noche Pedro vino al Señor. Tuvimos grandes momentos después de eso. Solíamos celebrar los servicios del Festival de la Cosecha en sus campos cuando llegaban las cosechas. Y era tremendo. Pero un día vino a mí y me dijo, tenía que hacer algo. Dijo, acabo de leer Lucas 19. Dijo, mientras lo leía recordé que había vendido una vaca al granjero vecino y había mentido sobre su edad. Y el granjero, que debería haber sabido mejor, que debería haber mirado los dientes o algo, no lo hizo y compró la vaca. Y por lo tanto pagó más por ella, como pagarías más por un auto que estaba mal fechado. Y Pedro había regresado con él y le había dado la diferencia de valor y dijo, tengo que hacer esto. Y el granjero le dijo, eres un tonto, nunca me di cuenta. Y Pedro dijo, no soy un tonto, soy un cristiano. Una prueba, si la salvación es trabajada y funciona, si es bienvenida, se mostrará. Y esta es la prueba para el mismo Jesús de que algo radical había sucedido. Es tal prueba que es la mejor evidencia de toda una vida, que una vida que ha cambiado. Recuerdo que venía una niña llamada Sandra. Tenía 14 cuando vino la primera vez. Y me dijo, quiero ser bautizada. Le dije, bueno, Sandra, ¿te importaría si le pregunto a tus padres qué piensan de tu cristianismo? Y ella me dijo, bueno, ellos no son cristianos. Bueno, dije yo, eso es bueno, ¿sabes? Realmente me lo dirán. ¿Y te importa si le pregunto a tu maestra de escuela si eres cristiana? Pero ella no es cristiana. No importa, ¿te importaría si le pregunto? Así que les pregunté a los padres, si ayudas a lavar los platos, creería que es cristiana. Esa fue la respuesta de la madre. La respuesta del maestro, no veo nada en su trabajo y su actitud hacia la tarea, no muestra que sea cristiana. Esa fue la reacción. Así que le dije, Sandra, aún no se muestra. Así que creo que tal vez será mejor que esperemos. Un poco. ¿Saben el resultado de eso? Un año después, bauticé a Sandra, su padre y su madre. Se notaba. Y esa es una de las pocas ocasiones que he tenido en que he bautizado a una familia, porque era la familia completa. Y Sandra ahora está sirviendo al Señor en el extranjero. Se nota. Hoy, dijo Jesús, la salvación ha venido. Y creo que significaba que Zaqueo nunca volvería a ser juzgado por sus pecados, que no tendría miedo de estar ante Dios en el día del juicio por sus pecados, que toda condenación se había ido, que las cosas estaban bien con Dios y que lo que había que hacer entonces era arreglar las cosas con la gente. Y lo hizo. Y él se puso una vara muy alta con sus impuestos para devolver el cuádruple, que era la pena más fuerte de la ley por robo con violencia. Robo directo tenías que pagar mucho menos, por lo general era el 20% del interés y lo restaurabas inmediatamente. Quizás iba hasta el 50% si no lo hacías, o si perdías lo que robaste, pero él dice, voy a devolver 300%. Y esa es la multa más alta, y él estaba feliz de pagarlo. Zaqueo, eres salvo para siempre. Por lo que él era un verdadero judío, no solo físicamente descendiente de Abraham, sino un verdadero hijo de Abraham, un creyente, salvo. Y una de las declaraciones más hermosas de la Biblia viene ahora. No la encontrarán en ninguna otra religión en el mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay ninguna otra religión que hable así. Todas las demás religiones del mundo dicen busca a Dios y te salvarás. Y la gran diferencia entre la gracia de nuestro Señor Jesús y el Evangelio de Jesucristo y todas las demás religiones es esta. Todas las demás religiones dicen busca a Dios y sálvate a ti mismo.
El cristianismo dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Saben lo que significa perdidos? Puedes estar perdido viviendo en una buena casa, con un gran saldo bancario, y puedes estar perdido. Perdido para Dios. El doctor Russell Maltby, el evangelista, estaba hablando a los estudiantes en Cambridge, y uno de los estudiantes le dijo, Dr. Maltby, he estado buscando a Jesús por tanto tiempo y no puedo encontrarlo. Y el Dr. Maltby se lo respondió muy amorosamente, ¿no es extraño? Él te ha buscado durante mucho más tiempo. Sin embargo, no se encontraron. Por supuesto, este hombre estaba buscando al Jesús equivocado. Pero la verdad es que solo estoy en este púlpito esta noche porque Jesús fue a buscar a David Pawson y solamente están sentados allí esta noche porque Jesús fue a buscarte. La iniciativa fue suya. Esa es la salvación. El juicio pasó. El pecado terminó. Nunca más será llamado a rendir cuentas por los pecados que Dios no recordará más. Pero ahora volvamos mucho más brevemente al otro lado de la imagen. ¿Significa esto que no importa cómo vivo ahora? ¿Significa que puedo hacer lo que quiera con mi vida? ¿Que voy camino al cielo? ¡Aleluya! ¿Todo es genial? ¿Todo va a ser mío algún día en Jesús? Entonces, ¿a quién le importa de todos modos? Estoy salvado, ¿no? ¿Significa eso? Me temo que no. Si me voy al cielo, estoy seguro de eso. Y no dejas que eso nunca se ponga en duda. Tenemos vida eterna en Jesús ahora. Y me llevará al cielo. Pero déjenme decir ahora que no sé qué posición tendré en el cielo. Eso aún no está decidido. Eso dependerá de qué tan fiel sea sirviendo al Señor. Aquí, lo que haga mientras Él está ausente, en este intervalo entre su primera venida para buscar y salvar a los perdidos, y su segunda venida para recompensar a los leales y castigar a los desleales. Es por eso que los cristianos no se lo toman con calma, y es por eso que no pueden sentarse y decir, estoy bien, estoy salvado, todo va a estar bien. No, todavía hay un juicio que no estará en mi pecado, sino en mi servicio, por el cual habrá recompensa. Estoy seguro de que han escuchado esa vieja historia del miembro de la iglesia muy activo y ocupado que llegó en gloria, y un ángel le dijo, sí, le mostraremos su mansión. Y bajaron por un amplio bulevar y vieron mansiones hermosas, y se hicieron un poco más pequeñas a medida que bajaban por el camino. Y se pegaron una con otra y luego se levantaron y finalmente llegaron a una pequeña choza, bastante humilde, y el ángel le dijo, aquí está tu mansión. Oh, es un poco decepcionante. ¿No tienen nada mejor? Bueno, ¿no nos enviaste más material para construir? Ya saben la historia. Captura la verdad bíblica. ¿Saben esta historia que Jesús contó está basada en hechos reales? Es parte de la historia en el año 6. Murió el rey Herodes, el Grande. Era un hombre horrible que había matado a los bebés en Belén. Ese es el que odiaba a Jesús en su nacimiento y que quería deshacerse de él. Y este Herodes el Grande murió y quería que su hijo Arquelao heredara la tierra y fuera rey. Pero los romanos estaban entonces en el país, y los romanos estaban gobernando el imperio, y por lo tanto, Arquelao tuvo que dejar Palestina, ir hasta Roma, para pedirle al emperador el reino. Mientras estaba afuera, entregó sus castillos y su tesoro a sus sirvientes para que los cuidaran e hicieran negocios mientras él estaba afuera. Iba a hacer un largo viaje a Roma y volver. Y mientras él se fue, algunos judíos rebeldes que no querían al hijo de Herodes en el trono, reunieron una petición y enviaron una protesta por separado a Roma, al emperador, para que no lo dejase ser emperador. El emperador decidió darle a Arquelao la mitad del reino y a sus dos hermanos los otros 2/4. Por lo que Arquelao volvió y preguntó cómo sus sirvientes habían manejado su riqueza durante su ausencia. Y a los que habían hecho riqueza les dio puestos en su gabinete para gobernar Palestina. Y los que no habían hecho nada con su riqueza, los sacó de su cargo. Les permitió seguir viviendo en el lugar que estaban, pero no tenían ninguna responsabilidad. Y los que habían enviado esta protesta en diputación diciendo no queremos que este hombre sea rey, los ejecutó sumariamente. Y Jesús tomó este evento histórico y dijo, así actuaré cuando regrese.
Y aquí dice que hay dos grupos de personas. Están ustedes, mis siervos, y les he dado regalos y oportunidades para usar mientras no estoy. Cuando regrese voy a inquirir cómo los usaron, y si los usas fielmente y continúas siendo leal a mi servicio, y tienes algo que mostrar por lo que dejé contigo, entonces te voy a dar un puesto de verdadero honor y responsabilidad en el cielo. Te voy a poner sobre 10 ciudades, si has aumentado lo que te di en un 1000%. Y si has aumentado un 500%, 5 ciudades. Y si no has hecho nada con lo que te di, con esa salvación que te traje cuando entré a tu vida, si no has hecho nada con eso, puedes vivir en el cielo, pero no puedo confiarte ninguna responsabilidad. Significa que lo que hemos estado haciendo hoy y esta última semana es decidir no si vamos al cielo o no. Eso se decide cuando crees en Jesús, pero ¿dónde estarás en el cielo? ¿Qué se te dará para hacer? Y ahora habrá un tribunal de Cristo para los cristianos en esto. ¿Qué motivo te da para seguir con el trabajo? Él solo les dio una moneda de oro. Solo valdría unas 10 libras en nuestro dinero. No es mucho en lo que confiar. Estaba diciendo, hasta el regalo más pequeño, incluso la más pequeña cosa. Si eres fiel a una pequeña cosa, quiero que me ayudes a gobernar el cielo. Es todo un pensamiento, ¿no es así? ¿Qué trabajo crees que te ha reservado en el cielo? O podría ser que tenga que decirte, lo siento, no puedo darte un trabajo aquí. Puedes vivir aquí y disfrutarlo, pero no te puedo dar trabajo porque te di un trabajo en la tierra y no lo hiciste. ¿Qué motivo para el servicio? ¿Qué incentivo? Grande es su recompensa en el cielo. Así que ese es el grupo de los siervos. Y luego está el grupo de los que no quieren a Jesús como rey. Jesús se ha ido a recibir un reino y volverá como rey. Y reinará en esta tierra nuestra. Un día todos los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya por fin, un gobernante digno del mundo. Un día volverá, que nadie tenga ninguna duda. Si la gente cree en la Biblia o no, no importa. Él volverá. Y cuando regrese, los que no querían que Él fuera rey, tendrán que morir. Eso no significa que se extinguirán. Uno no dejará de existir cuando muera. Significa que no podrán vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Él viene a traer. En otras palabras, si no quieres que Jesús reine en tu vida ahora, no hay lugar para ti en su reino. Entonces, ¿cómo podría ser eso? Lo que hace que esta vida sea como se llama el lugar donde decides por tu alma, hace de esta vida el valle de la decisión, hace de esta vida el campo de pruebas, tanto para los cristianos como para los demás. Para los demás es la prueba. ¿Tendrás a Jesús para que reine sobre ti ahora? Y para los cristianos la prueba es, ¿servirás a Jesús con todo lo que tienes ahora? De esta manera podemos prepararnos para su regreso. Así que termino con dos preguntas. Primero, ¿puedo preguntarte, ¿vas al cielo? Y si le has dado la bienvenida a Jesús a tu vida, irás. Irás. Eres salvo. Por favor, no se vayan de este servicio si Jesús te ha llamado. Bájate de tu asiento y ven. Y di, Jesús, ven a casa conmigo esta noche. Pero si eres cristiano y lo invitaste a venir a casa, mi pregunta para ti esta noche es, ¿qué estás haciendo con los dones y las oportunidades que Él te dio? ¿Estás listo para ese lugar que Él quiere que tengas en el cielo? ¿Qué lugar tendrás? Y solo tú puedes responder esa pregunta a la luz de lo que estás haciendo. ¿Los cristianos vienen al juicio? No al juicio del pecado. Gracias a Dios que eso ha terminado. ¿En el juicio por el servicio? Sí. Oh Dios, concédenos el día para escuchar su elogio. Bien hecho. Bien hecho. Has sido un buen siervo. Para mí, entra en el gozo de tu Señor. Cuida esta parte del cielo para mí. Oremos.
Señor Jesús, eres rey, vas a volver y reinar aquí en este mundo nuestro, en un mundo en el que nuestros gobernantes parecen tan confundidos y tan perplejos y tan débiles e indefensos para arreglar las cosas. Te agradecemos que regreses. Señor, ten piedad de aquellos que aún ahora no quieren que reine sobre sus vidas. Gracias por aquellos que, como Zaqueo, quieren que sus vidas sean enderezadas y corregidas. Señor, si hay alguien aquí que se ha perdido, está perdido, y cuya vida está torcida y confundida, Señor Jesús, llámalo esta noche. Vete a casa con ellos esta noche y que se manifieste para que haya alguien en esta misma congregación ahora de quien puedas decir: hoy la salvación ha llegado a esta vida. Gracias, Señor Jesús, de que no te quedaste arriba en el cielo. Viniste a buscar y a salvar. Y estábamos perdidos. Ahora nos encontramos. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Salvador, sálvanos. Amén.